Capítulo cuarto. Sujetos y órganos concursales. Sección primera. Al deudor sujeto a un procedimiento concursal. Punto 51. Distinción. La ley 20.720 distingue entre la empresa deudora y la persona deudora. En efecto, el artículo 1 señala que la presente ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos y o liquidar los activos de una persona deudora. Punto 52. Empresa deudora. De acuerdo al artículo 2, número 13, la empresa deudora es toda persona jurídica de derecho privado con o sin fines de lucro y toda persona natural que dentro de los 24 meses anteriores al inicio del procedimiento concursal correspondiente haya sido contribuyente de primera categoría. Antes de la modificación era A. Toda persona jurídica privada con o sin fines de lucro. B. Toda persona natural contribuyente de primera categoría. Y C. Toda persona natural contribuyente del número 2 del artículo 42 del decreto ley número 824. La empresa deudora puede estar sujeta a alguno de los siguientes procedimientos. Procedimiento concursal de reorganización judicial, artículos 54 a 101. Procedimiento concursal de reorganización extrajudicial, artículos 102 a 114. Procedimiento concursal de reorganización simplificada, artículo 286 a 286, letra S. Procedimiento concursal de liquidación voluntaria, artículos 115 y 116. Procedimiento concursal de liquidación forzosa, artículos 117 a 259. Procedimiento concursal de liquidación simplificada voluntaria, artículo 273 a 281, letra B. Procedimiento concursal de liquidación simplificada forzosa, artículo 282 a 285. Punto 53. Persona deudora. El artículo 2, número 25, da una definición residual de persona deudora, pues señala que es toda persona natural no comprendida en la definición de persona de empresa deudora. La persona deudora puede sujetarse a los siguientes procedimientos. Procedimiento concursal de renegociación, artículo 260 a 272, letra B. Procedimiento concursal de liquidación simplificada voluntaria, artículo 273 a 281b. Procedimiento concursal de liquidación simplificada forzosa, artículo 282 a 285. Sección segunda. Junta de acreedores. Punto 54. Definición. La Junta de Acreedores es el órgano más importante de los procedimientos concursales, pues a ella le corresponde tomar las principales decisiones, las cuales son la expresión de la voluntad de la masa pasiva. Según el artículo 2, número 15, la Junta de Acreedores es el órgano concursal constituido por los acreedores de un deudor, sujeto a un procedimiento concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Junta Ordinaria o Junta Extraordinaria, o indistintamente, Junta de Acreedores o Junta. La doctrina la ha definido como la organización legal de la reunión o colectivo de sujetos, constituidos por personas naturales o jurídicas titulares de un crédito verificado y reconocido en el procedimiento concursal, que surge del llamado que se hace en la resolución de reorganización o de liquidación para participar del concurso abierto. Punto 55. Caracteres de la Junta de Acreedores. La doctrina señala las siguientes. Primero, es un órgano creado por la ley, cumplido el supuesto de pronunciamiento de una resolución de reorganización o de liquidación. Segundo, es un órgano ordinario, porque su funcionamiento está preestablecido por la ley y su intervención se extiende durante todo el procedimiento concursal. Tercero, es un órgano necesario, pues responde a la necesidad de dar a la masa de acreedores un órgano a través del cual puede expresar su voluntad como colectividad. Cuarto, es un órgano colegiado, carácter que emana de las reglas que la ley establece para que su funcionamiento tenga lugar y para que se forme su voluntad. Quinto, es un órgano complejo, en cuanto a que su actividad no se agota en un solo cometido, sino que tiene facultades que dicen relación con la deliberación, decisión, administración, realización y fiscalización. Aquí tenemos que es deliberante y resolutivo, porque sus decisiones se concretan en los acuerdos que tomó por las mayorías necesarias. Es consultivo en aquellas materias en las cuales no tiene decisión, por ejemplo, lo relacionado con la realización sumaria del activo. Es administrador, porque asume la administración de los bienes actuando a través del liquidador y decide la realización de dichos bienes.
Y es fiscalizador, pues ejerce funciones de control respecto del liquidador, a quien fiscaliza mediante el expediente de la consulta y rendición de cuentas. Y sexto, es un órgano o asociación virtual carente de personalidad jurídica. Punto 56. Clases de juntas de acreedores. De la parte final del artículo 2, número 15 y el artículo 180 se desprende que las juntas de acreedores pueden ser constitutivas, ordinarias y extraordinarias. Junta constitutiva. Es la primera reunión de los acreedores que se celebra una vez iniciado el procedimiento concursal, artículos 193 a 197. Junta ordinaria. Es aquella cuya periodicidad la determinan los propios acreedores en la junta constitutiva, fijando al efecto el día, hora y lugar en que se realizarán, artículo 196, número 3, o bien el liquidador en caso de inasistencia de los acreedores en la segunda citación a la junta constitutiva, artículo 195, número 2, letra C. Junta extraordinaria. Es aquella reunión de acreedores que tiene lugar cuando la convoque alguno de los intervinientes legalmente autorizados, artículo 199, para tratar aquellas materias que la ley expresamente señala, artículo 200. Punto 57. Quórum para sesionar. El artículo 181 establece que las juntas de acreedores se organizan en sala legalmente constituida a fin de sesionar y adoptar acuerdos. Se entienden constituidas cuando concurren uno o más acreedores que representan al menos el 25% del pasivo con derecho a voto, siempre que la ley no señale expresamente un quórum de constitución distinto. Punto número 58. Quórum para adoptar acuerdos. Los acuerdos se adoptarán con quórum simple, salvo que la ley establezca un quórum diferente. La ley define los diferentes quórum en el artículo número 2, número 32, 33 y 34. En el punto 34, quórum simple, el conformado por la mayoría del pasivo verificada y o reconocido con derecho a voto, presente la junta de acreedores, para acordar anticipos de honorarios al liquidador, para convocar una junta extraordinaria, entre otros. Punto 33, quórum calificado, el conformado por la mayoría absoluta del pasivo total, con derecho a voto verificado y o reconocido, como la suspensión de la junta de acreedores en el procedimiento de reorganización, para la constitución de una comisión de acreedores, para la realización de bienes sujetos a un arrendamiento con opción de compra, entre otros. Punto 32. Quórum especial. Es conformado por 2/3 del pasivo total con derecho a voto verificado y o reconocido, como para aceptar la propuesta de reorganización, para la aceptación de una oferta de compra directa, para decidir la continuación definitiva de las actividades económicas del deudor. Y quórum especial en la reorganización extrajudicial. Artículos 109 y 112. Exigen un quórum de 3/4 del total del pasivo, para presentar y aprobar el acuerdo simplificado. Punto 59. Funcionamiento. A las juntas de acreedores pueden asistir los actores intervinientes de los procedimientos concursales, y en ellas tendrán derecho a voz y algunos derecho a voto. De todo logrado en la junta se levanta un acta que firma el liquidador, el deudor si lo desea, y los acreedores que ella misma designe. Una copia autorizada de la misma se agrega al expediente y se publica el día siguiente en el boletín concursal y se incorpora al libro de actas que lleva el liquidador. Artículo 184. Punto 60. Derecho a voto. Derecho a voz. Tendrán derecho a voz en la junta de acreedores. Artículo 182. Los acreedores que hayan verificado sus créditos tengan o no derecho a voto. El liquidador, el deudor, el superintendente de insolvencia y reemprendimiento o quien éste designe. Punto 61. Derecho a voto. Son acreedores con derecho a voto los siguientes. Artículos 78 y 189. Los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos. Los acreedores que figuren en la ampliación o modificación de dicha nómina. Los acreedores a quienes el tribunal en la audiencia de determinación del derecho a voto les haya concedido el derecho a votar, aun cuando sus créditos no se encuentren reconocidos, hayan sido o no objetados o impugnados. Artículo 190. Punto 62. Acreedores privados de derecho a voto. Estos acreedores no tienen derecho a voto y tampoco sus créditos se consideran para el cálculo del quórum. Primero, los acreedores que sean personas relacionadas al deudor. Artículo 79, inciso 3 y 191. El artículo 2, número 26 señala que se considerarán personas relacionadas respecto de una o más personas o de sus representantes las siguientes: el cónyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto grado inclusive y las sociedades en que estos participen, con excepción de aquellas inscritas en el registro de valores.
las personas que se encuentran en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 100 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, entidades del grupo empresarial, sociedades matrices, filiales, coligadas, directores, gerentes y sus parientes, entre otros. Y segundo grupo son los acreedores con interés contrario o con conflictos de interés. Se refiere al acreedor hostil, esto es, aquel que puede ejercer sus derechos en oposición a los intereses generales de los acreedores o sin tener en cuenta la finalidad de obtener la maximización de sus posibilidades de cobro. Punto 63. Acreedores con derecho a voto limitado. El artículo 192 establece que los acreedores no tendrán derecho a voto por los créditos que hubieran sido totalmente pagados a causa de un reparto, de un pago administrativo o por cualquier otra forma, incluso por un tercero. Si el pago del crédito hubiera sido parcial, el acreedor tendrá derecho a voto solo por el saldo insoluto. En el caso de la liquidación simplificada, Ley 21.563, se debe tener en cuenta el artículo 278. No se celebrarán junta constitutiva, ordinaria ni extraordinaria de acreedores, salvo que se solicite al tribunal. Y 278, letra A, respecto de las formalidades de la junta extraordinaria. Punto 64. ¿Quiénes son acreedores? La determinación del pasivo. El procedimiento de determinación del pasivo es una etapa de los procedimientos concursales que tiene por fin determinar quiénes son los acreedores y cuál es el motivo, monto y calidad, es decir, preferentes u ordinarios, de sus créditos, a fin de participar en la junta de acreedores. La determinación del pasivo comprende fundamentalmente 4 fases. Primero, la verificación de créditos. Segundo, la objeción de créditos verificados. Tercero, la impugnación de créditos. Y cuarto, determinación de la nómina de créditos reconocidos. Punto 65. Verificación de créditos. En un proceso concursal, la verificación es un acto formal que realiza el acreedor, cumpliendo con el llamamiento legal para hacer valer los títulos justificativos de su crédito, con el objeto de participar en los acuerdos de reorganización o en los actos tendientes a obtener el pago de una prestación adeudada, liquidación. La verificación solo es necesaria respecto de aquellos acreedores que no aparecieran en el estado de deudas presentado por el deudor, o que apareciendo no se encuentren conformes con los datos que allí se mencionan. Plazo para verificar. Hay que distinguir. En la reorganización clásica y simplificada, los acreedores tendrán 15 días contados desde la resolución de reorganización para verificar sus créditos ante el tribunal. Ley 21.563, porque antes eran 8 días. En la liquidación clásica hay que subdistinguir. La verificación ordinaria deberá efectuarse dentro de un plazo de 30 días contado desde la resolución del liquidador ante el tribunal competente. Artículo 170. La verificación extraordinaria mientras no esté firme y ejecutoriada la cuenta final de administración del liquidador. Artículo 179. En la liquidación simplificada, la verificación ordinaria debe efectuarse en el plazo de 15 días, contados desde la notificación de la resolución de liquidación. Artículo 277. La verificación extraordinaria se debe efectuar mientras no esté firme y ejecutoriada la resolución que tenga por aprobada la cuenta final de la administración del liquidador. Artículo 277F. En la renegociación se hace la verificación en una audiencia de determinación del pasivo ante el superintendente. Artículo 265. Vencido el plazo para verificar, y dentro de los 2 días siguientes, el veedor o liquidador deben publicar en el boletín concursal todas las verificaciones presentadas. Los créditos no objetados quedarán como no reconocidos. Los créditos no objetados quedarán como reconocidos. Punto 66. Objeción de créditos. Un crédito está objetado cuando el veedor, el liquidador, el deudor o algún acreedor reprocha algún defecto de forma o de fondo al título que justifica un crédito verificado o su monto, o preferencias o el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías que se invocan. Plazo para objetar un crédito. Hay que distinguir. En la reorganización clásica y simplificada se debe presentar las objeciones al tribunal en el plazo de 8 días siguientes a la publicación de verificaciones hechas por el veedor. Vencido dicho plazo, el veedor debe publicar todas las objeciones presentadas. En la liquidación clásica hay que subdistinguir. En la ordinaria, las objeciones se presentarán ante el tribunal en el plazo de 10 días, contado desde el vencimiento del periodo ordinario de verificación. Dentro de los 3 días siguientes, el liquidador publicará las objeciones presentadas. Extraordinaria. Los créditos verificados extraordinariamente pueden ser objetados dentro de 10 días, contados desde la notificación de su verificación.
En la liquidación simplificada ordinaria, las objeciones se presentarán ante el tribunal en el plazo de 5 días contados desde el vencimiento del periodo ordinario de verificación. Dentro de los 2 días siguientes, el liquidador publicará las objeciones presentadas. En la extraordinaria, los créditos verificados extraordinariamente pueden ser objetados dentro de 5 días contados de la notificación de su verificación. En la renegociación, las observaciones y objeciones pueden hacerse hasta 3 días hábiles administrativos antes de la celebración de la audiencia de determinación del pasivo. Punto 67. Impugnación de créditos. Cuando se formulan objeciones, el veedor o liquidador arbitrará las medidas necesarias para que se subsanen las objeciones. Si no se subsanan las objeciones, los créditos objetados se considerarán impugnados. Dichos créditos son agregados a la nómina de créditos impugnados que debe ser agregada al expediente. Artículo 71 y artículo 286 letra H en el caso de la reorganización clásica y simplificada, respectivamente. El artículo 175 y el artículo 277 letra E en el caso de la liquidación clásica y simplificada, respectivamente. Por tanto, un crédito está impugnado cuando los defectos denunciados en la objeción formulada no han sido o podido ser subsanados por el acreedor. No se puede impugnar directamente un crédito. Necesariamente tiene que haber sido previamente objetado. Agregada la nómina al expediente judicial, el tribunal citará una audiencia única y verbal para el fallo de las impugnaciones, dentro de tercero día, reorganización, o dentro de 10º día, liquidación, contado desde la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos impugnados. La resolución que falla las impugnaciones podrá acoger la impugnación o rechazarla. En este último caso ordenará que el crédito sea incorporado en la nómina de créditos reconocidos. Punto 68. Los créditos reconocidos. Serán créditos reconocidos los créditos verificados y no objetados, los créditos objetados que fueron subsanados y los créditos impugnados cuya impugnación ha sido rechazada por el tribunal. Sección tercera. El tribunal. Aspectos generales. Punto 69. Tribunal competente. En cuanto a la competencia relativa, el artículo 3 establece que los procedimientos concursales serán de competencia del juzgado de letras que corresponde al domicilio del deudor. Su competencia absoluta se determina por razón de la materia, asuntos concursales. No rige para tal efecto el fuero ni la cuantía. Por ello, el artículo 3 señala que el tribunal no perderá su competencia por el hecho de existir entre el acreedor y el deudor personas que gocen de fuero especial. Punto 70. Justicia especializada. Los jueces titulares y secretarios que conozcan preferentemente de asuntos concursales deberían estar capacitados en derecho concursal. Las Cortes de Apelaciones adoptarán medidas pertinentes para garantizar la especialización. La Academia Judicial coordinará la dictación de cursos para la capacitación del derecho concursal de jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras. En el caso de jueces de comuna asiento de cortes, la ley ha previsto un sistema de distribución de causas a través de la dictación de un auto acordado por el tribunal de alzada correspondiente, que privilegie el conocimiento de estos asuntos a los jueces especializados. No obstante, los demás tribunales competentes estarán habilitados para conocer de asuntos concursales si, excepcionalmente y por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario. Principio formativo de los procedimientos concursales. Punto 71. Principio de bilateralidad de audiencia. El principio de bilateralidad de audiencia o de contradicción significa que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Su fundamento está en la necesidad de escuchar al otro antes de juzgar. La nueva ley concursal pone término al engorroso y poco feliz sistema de defensa diferida existente en la anterior legislación, que recaía en el recurso especial de reposición. Este sistema poco feliz se reemplaza por un sistema de defensa objetiva por parte del deudor, frente a la solicitud de liquidación forzosa, estableciéndose en detalle el llamado juicio de oposición. Punto 72. Principios de concentración y de economía procesal. La nueva ley establece un sistema de audiencias únicas y verbales ante el juez de la causa. Estos principios se manifiestan además en las funciones del veedor y liquidador para subsanar vicios formales o de menor entidad de las verificaciones, evitando la proliferación innecesaria de incidentes procesales. Punto 73. Principio de celeridad. Se pone fin al sistema de plazos no fatales, ambiguos o extensos, que dilataron innecesariamente los procedimientos de la anterior legislación. Se les reemplazó por un sistema de plazos fatales, para evitar incertidumbres. De la misma forma se limitan los incidentes y los recursos dilatorios. Punto 74. Principio de publicidad. Se reemplazan las publicaciones en el diario oficial y las notificaciones judiciales por un sistema público virtual, denominado boletín concursal.
Sección cuarta, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Punto 75, Reglamentación. El capítulo 9 de la Ley 20.720 está destinado a la regulación orgánica de la superintendencia, artículo 331 a 343. La superintendencia es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene el carácter de institución fiscalizadora. Punto 76, Funciones. Sin perjuicio de otras atribuciones y deberes, las principales funciones son supervigilar y fiscalizar las actuaciones de los veedores, liquidadores, martilleros, concursales, administradores de la continuación de actividades y asesores económicos. Conocer los procedimientos de renegociación de las personas deudoras. Llevar nóminas de veedores, liquidadores y de otros entes fiscalizados. Mantención del boletín concursal. Ver artículo 337. Sección quinta, Veedores y liquidadores. Punto 77, Reglamentación. En el capítulo 2 de la Ley 20.720, artículos 9 a 29 y 30 a 53, se reglamenta el veedor y el liquidador respectivamente. Se establecen sus requisitos, responsabilidades, prohibiciones e inhabilidades, la nominación y cesación en el cargo, remuneraciones, sus deberes y atribuciones. Existen dos categorías de veedores y liquidadores, tipo A y B, según el tipo de procedimiento que gestione, artículos 9 y 30. Veedores, categoría A. Procedimientos de reorganización, capítulo 3. Categoría B, procedimientos de reorganización simplificado, título 3, capítulo 5. Liquidadores, categoría A, procedimientos de liquidación, capítulo 4. Categoría B, procedimientos de renegociación, persona deudora y de liquidación simplificada, empresa deudora, títulos 1 y 2 del capítulo 5. Punto 78, Conceptos. La ley ha definido a ambos órganos concursales en los siguientes términos. Veedor es aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la superintendencia cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de acuerdos de reorganización judicial y resguardar los intereses de los acreedores requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor. Artículo 2, número 40. Sus principales deberes se establecen en el artículo 25. Liquidador es aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la superintendencia cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores. Artículo 2, número 19. Sus deberes se mencionan en el artículo 36. El liquidador es símil del síndico de quiebras de la anterior legislación. Punto 79. Requisitos para ser veedor o liquidador. Los artículos 3 y 32 exigen que la persona que quiera solicitar su inclusión en la nómina de veedores o en la de liquidadores debe 1. Contar con un título profesional de contador o auditor o de una profesión de lo menos 10 semestres de duración otorgado por una universidad del Estado o reconocidas por este o por la Corte Suprema. 2. Contar con a lo menos 5 años de ejercicio de la profesión que acredite mediante antecedentes que pueden ser verificados por la superintendencia. 3. Aprobar un examen de conocimiento. 4. No estar afecto a las prohibiciones del artículo 17. Y 5. Otorgar en tiempo y forma una garantía de fiel desempeño de 2.000 UFs. Punto 80. Prohibiciones. No podrán ser veedores ni liquidadores. Artículo 17. Las personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito. Los funcionarios de la administración del Estado, los de empresas públicas creadas por ley, los que ejerzan cargos de elección popular y aquellos que prestan servicios remunerados o no a la superintendencia. 3. Las que tuvieran incapacidad física o mental para ejercer el cargo. Y 4. Las que hubieran dejado de integrar la nómina por una causal de exclusión. Punto 81. Nominación. Los veedores y liquidadores serán nominados en la forma establecida sobre los artículos 22 y 37, respectivamente. En general, presentada la solicitud de reorganización o liquidación, incluida la simplificada, la superintendencia notificará a los 3 mayores acreedores del deudor que no sean personas relacionadas, dentro del día siguiente y por el medio más expedito. Tratándose de una reorganización, la empresa deudora deberá acompañar, además de la solicitud, un certificado emitido por un auditor independiente al deudor, inscrito en el registro de inspectores de cuentas y auditores externos o en el registro de empresas de auditoría externa de la Comisión para el Mercado Financiero. Artículo 55. La superintendencia nominará como veedor o liquidador al que hubiera obtenido la primera mayoría de entre los propuestos por los acreedores. Excepcionalmente, si un acreedor representa más del 50% del pasivo, se nominará al propuesto por dicho acreedor. Si no se reciben propuestas, la nómina será por sorteo. La nominación será por sorteo. El veedor o liquidador nominado, luego de notificado, deberá primero manifestar ante la superintendencia si acepta el cargo, a más tardar al día siguiente su notificación. Segundo, jurar o prometer desempeñar fielmente su cargo. Tercero, declarar si tiene algún impedimento de inhabilidad. Cuarto, declarar si tiene alguna relación con el deudor
o con uno de los acreedores. Aceptado el cargo, la superintendencia emite un certificado de nominación, el cual será remitido al tribunal competente, para que éste designe al veedor en la resolución de reorganización o al liquidador provisional en la resolución de liquidación. Solo puede designarse veedor o liquidador a aquellos que integren la nómina respectiva a la época de la dictación de reorganización o de liquidación. Artículo 20. Punto 82. Honorarios. Los honorarios del veedor serán convenidos entre los tres principales acreedor y el deudor y serán a cargo del deudor. Artículo 28. El honorario que corresponde al liquidador en cada reparto se determina en conformidad a la tabla progresiva establecida en el artículo 40. Artículo 39, número 1. El liquidador tendrá derecho a una remuneración mínima de 30 UFs. Si al presentar la cuenta final de administración el liquidador determina que sus honorarios corresponden a un monto inferior a 30 UFs, será la superintendencia quien pagará el saldo restante, con cargo a su presupuesto. Artículo 40, inciso final. Punto 83. Obligación de rendir una cuenta final de administración. El veedor y el liquidador deben rendir una cuenta final de su gestión. Para ello deberán citar a la junta de acreedores para rendirla, explicar su contenido y las conclusiones. La cuenta podrá ser objetada por el deudor, cualquier acreedor o la superintendencia. Si no hay objeciones, se solicitará al tribunal competente que tenga por aprobada la cuenta final de administración. Si hay objeciones, la superintendencia requerirá informe al veedor o liquidador, quien deberá contestarlas, pudiendo incluir correcciones. Presentado el informe o falta de este, los interesados podrán insistir en su objeción, caso en el cual la superintendencia remitirá un informe al tribunal para que éste resuelva. Artículo 29 y 50, para el veedor y liquidador respectivamente. Punto 84. Responsabilidad. El veedor y liquidador responden hasta de culpa levísima. Artículo 15 y 35. Su responsabilidad podrá perseguirse en juicio sumario, una vez presentada la cuenta final de administración o transcurrido el plazo legal sin que se haya presentado dicha cuenta. Sección sexta. El martillero concursal. Punto 85. Concepto. Según el artículo 2, número 20, es aquel martillero público que voluntariamente se somete a la fiscalización de la superintendencia, cuya misión principal es realizar los bienes del deudor, en conformidad a lo encomendado por la Junta de Acreedores y de acuerdo a lo establecido en esta ley. Punto 86. Función. Su misión principal es enajenar los bienes del deudor, según lo encomendado por la Junta de Acreedores. La realización de bienes se refiere al conjunto de actos tendientes a vender o a convertir en dinero las mercaderías u otros bienes del deudor.